Corre a cargo del doctor Douglas Prieto, quien se reintegra al programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. El día de hoy vamos a tratar fundamentos y fisiología de ECMO en pediatría. Adelante, Douglas. Muchas gracias, doctora. Compañeros, profesores, buenas tardes. Mi nombre es Douglas Prieto, residente de primer año del programa de cuidado intensivo de la Universidad del Bosque. Hoy vamos a revisar fundamentos y fisiología de ECMO en pediatría. Vamos tenemos este contenido que es para dar a conocer los temas, entonces definición y objetivo del soporte con terapia ECMO, conceptos fisiológicos acerca de la entrega y consumo de oxígeno y el intercambio y transporte de gases, qué tipos de soporte tenemos con ECMO, partes del sistema ECMO y su equivalente fisiológico en el cuerpo, indicaciones de ECMO, principalmente veno arterial y veno venoso, y un ejemplo muy sencillo de programación para iniciar y conclusiones. Entonces, para definir el sistema de soporte extracorpóreo, la SLS, que es por sus siglas en inglés, parte del ente que rige las directrices acerca de los sistemas de soporte extracorpóreo. Entonces tenemos que es un tipo de soporte vital donde se utilizan dispositivos externos para apoyar la función cardíaca o pulmonar. Generalmente es un apoyo temporal y puede ser parcial o total, mientras el órgano recupera su función o se logra el reemplazo de este. Como ECMO es una alternativa cuando hay fallo a nivel pulmonar o circulatorio o cuando fallan los dos. El objetivo es recuperar el órgano y la idea es tenerlo como puente, se puede usar como puente pretransplante o como terapia intermedia en asistencia ventricular de largo plazo o para posteriormente trasplantar. Los objetivos del sistema ECMO es mejorar la entrega de oxígeno a los tejidos, remover el CO2 que está presente en el organismo cuando no ha sido posible una evacuación adecuada a través de la ventilación mecánica, producir un reposo pulmonar, una recuperación del pulmón, descargar el corazón para que también se recupere y mejorar el ambiente metabólico a nivel tisular para que se vayan recuperando los órganos y poder volver a la homeostasis. Algunos datos muy sencillos de epidemiología de ECMO pediátrico. Encontramos que en patologías hace varios años que tenían el 80% de mortalidad y eran sometidos a ECMO, la sobrevida era casi del 30 al 50% debido pues a la tecnología y mientras los equipos que lo promueven estaban aprendiendo. Actualmente podemos ver que ha mejorado muchísimo y la sobrevida en pediatría pueden llegar a un poco más del 60%. Hay una sobrevida alta en ECMO cardíaco, en ECMO pulmonar y en reanimación del 52, el 58 y el 42%. Una mortalidad para ECMO cardíaco entre el 40 y el 50%, dependiendo de su condición de base. Y pues realmente no hay aún unos estudios randomizados, controlados, que de pronto permitan acercarse un poco más a la realidad del ECMO cardíaco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay unos estudios, el estudio César y el estudio Eolia, pues dan como ECMO que es superior a las terapias convencionales, lo cual pues es precisamente lo que se espera para poder ofrecer al paciente una terapia adicional de manejo. En esta gráfica podemos ver la sobrevida de ECMO pediátrico en diferentes patologías. Vemos cómo se comporta en neumonía viral, 71%, en neumonía bacteriana, 74%, en síndromes de aspiración, 70%, en falla respiratoria aguda, 67%. Entonces vemos que con el tiempo, este documento es de 2021 y realmente la gráfica nos muestra que ha mejorado muchísimo la sobrevida.
En fisiología, entonces, queremos destacar los siguientes aspectos. Tener en cuenta que hay un equilibrio muy importante que se debe conservar y está presente en la homeostasis en el ser humano. Y la idea es tratar de que durante la terapia ECMO también se comporte similar este equilibrio. Entonces vemos que la oferta de oxígeno a los tejidos, el DO2, que también pues tiene su fórmula, lo podemos calcular, tenemos que se puede alterar cuando hay pérdida de sangre, cuando hay hipovolemia, alteraciones como insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. Y la demanda de oxígeno se puede aumentar cuando hay dolor, agitación, fiebre o dificultad respiratoria. En ese caso, pues, si hay alteraciones en el equilibrio, la idea es poder recuperarlo, digamos, modificando las variables que se puedan modificar. En esta curva, donde en el eje de las Y, de las X encontramos la presión de oxígeno y la saturación, que van paralelas, y en el eje de las X el contenido de oxígeno, podemos ver que con la intervención de la hemoglobina, podemos afirmar que aunque el paciente tenga una buena saturación o una buena presión de oxígeno, si la hemoglobina está comprometida, no va a haber un buen aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, en la medida en la que se ve la gráfica, cuando hay menos hemoglobina, el comportamiento del contenido de oxígeno va a disminuir. En la medida en la que la hemoglobina tiene un nivel más óptimo, pues el nivel de oxígeno será mejor. En esta gráfica básicamente es para recordar cómo hace su metabolismo, su círculo vital el oxígeno. Entonces ingresa del aire hacia los pulmones, se fija la hemoglobina, se entrega a los tejidos, va a la central de energía, que es básicamente la mitocondria, donde está todo el trabajo respiratorio celular. eh, se, Sale el CO2, produce el CO2 y pues digamos que ya el remanente sería el contenido venoso de oxígeno y ya cuando vuelve a los pulmones se repite el ciclo y es parte del equilibrio que se debe conservar. Y en esta gráfica, pues tener en cuenta también que la oferta de oxígeno y el consumo de oxígeno es un equilibrio que generalmente conserva una relación de 4:1 o de 5:1. Eso quiere decir principalmente que en la medida en la que hay reservas de oxígeno en momentos de estrés, se podrá brindar un mejor o un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Cuando se altera esta relación, entonces vamos a ver, como vemos acá en el eje de la Y, si la pendiente de la curva aumenta y se pierde la relación, entonces no va a haber un buen aporte de oxígeno a los tejidos y por eso es importante tener en cuenta que a veces es cuál de los factores se puede o se debe observar para volver al equilibrio que es tener una proporción de 4:1 o de 5:1 y básicamente en eso juega un gran papel la hemoglobina. En esta gráfica de la revista Chest, vemos acá que también es importantísimo tener en cuenta las siguientes variables. En la parte de abajo vemos varias variables que tenemos en cuenta como la FiO2, la presión de oxígeno, la saturación y la hemoglobina. Lo más importante es fijarse acá que cuando la hemoglobina está deficiente, la entrega de oxígeno a los tejidos pues también está deficiente en sus diferentes niveles. Así algunos otros eh, factores estén igual o mejor. Por ejemplo, en estas dos curvas aparece una FiO2 de 60%, pero aún así la entrega de oxígeno pues se ve comprometida. Entonces vamos a hablar acerca de qué tipos de sistema ECMO tenemos para el aporte a los tejidos y la recuperación de los órganos. Hablando primero del ECMO venoarterial, se utiliza principalmente para soporte cardíaco y respiratorio.
se utiliza como un apoyo cuando falla el corazón o cuando falla el pulmón. Entonces, este es un diagrama principalmente para poder ver cómo están conectadas las cánulas al sistema. Vemos una cánula de salida, que es la cánula de drenaje hacia afuera desde la femoral, pasa a la bomba de impulso, genera una presión negativa que es como un efecto de succión, pasa al oxigenador y acá este gráfica básicamente es como donde podemos ver cómo sale el CO2 y se queda el oxígeno dentro de la sangre para poder devolverse hacia por acá, hacia la arteria. Entonces por eso se llama veno arterial. Este dispositivo acá es el mezclador o el flujómetro de gases frescos, que es el que permite que salga el CO2. Lo vamos a seguir hablando en la charla y vamos a verlo un poquito más en detalle más adelante. El ECMO veno-venoso, entonces, es para apoyo respiratorio en pacientes que tienen SDRA, que han tenido embolía pulmonar o como puente para trasplante pulmonar. Entonces, acá podemos ver en la gráfica cómo la cánula de egreso va a lo mismo, a la bomba la impulsa, va al oxigenador, la mezcla de gases frescos permite que se barra el CO2 y va la sangre ya oxigenada de regreso a la vena cava que está en la parte superior, y esto es pues algo esquemático. Otro esquema que también es muy útil para ver cómo es la disposición del sistema, tenemos lo mismo, la línea de extracción que genera una presión negativa hacia la bomba, porque la bomba está girando y produce el efecto de succión. Esta consola genera acá las revoluciones por minuto, que son las que permiten pues, que el sistema funcione de forma continua. La línea postbomba ya tiene una presión positiva, llega aquí a la membrana del oxigenador, se produce en este pequeño cuadrito, podemos ver acá básicamente esto mismo, que es el flujo de gases y la salida del CO2. Cuando llega el flujo de gases es que se produce la salida del CO2 proveniente de este mezclador. Y por la salida de la línea de retorno, la presión es positiva también y regresa de nuevo al sistema. Este es un sistema veno-venoso. Hay unas canulaciones que son híbridas, que vale la pena pues mencionarlas para saber. De pronto no es lo que vamos a ver más comúnmente, pero sí nos va a ayudar a tener idea de que hay otras formas de conexión y de configuraciones que muchas veces se utilizan para promover una extracción de sangre un poco más rápida, para producir la mejoría del sistema de los órganos. Entonces, en la gráfica A vemos una veno-arterial. Son dos cánulas venosas de salida hacia la máquina, hacia el oxigenador, y una sola cánula de entrada arterial. En la B, una veno-arterial venosa que tiene una cánula de salida venosa y una cánula de ingreso arterial y una venosa. En la C, venosa, arteriovenosa. Entonces, en esta son 4 cánulas que se utilizan precisamente para poder ver cómo sale la sangre hacia el sistema. Son 2 cánulas de salida y 2 de ingreso. Y en la última es una venosa, venoarterial, que tiene 3 cánulas que son de salida y una de ingreso arterial, que tienen varios usos. A nivel, el aspecto técnico, digamos que es importante. Yo creo que esta es una de las gráficas más interesantes porque nos da una idea de cómo es que se reemplaza el órgano, por decirlo de alguna manera, que la función del órgano que vamos a utilizar. Entonces, en el primer renglón vemos que en el pulmón nativo, a mano derecha vemos en ECMO que corresponde al oxigenador. El alvéolo vemos que es la membrana. El flujo a pulmón, o sea, la sangre que va hacia el pulmón es el flujo hacia la membrana. La ventilación alveolar es la que nos da el flujo de los gases frescos.
La fracción inspirada de oxígeno nos la da el porcentaje desde el mezclador, que es como el flujómetro, que más adelante les muestro unas imágenes. Las venas cavas y la aurícula es donde se ubica la cánula y la línea de extracción. La arteria pulmonar es la línea y la cánula de retorno en el ECMO venoso. El hipotálamo, pues digamos que es el intercambiador de calor, que es un dispositivo importante que ayuda a controlar el calor del sistema, el calor del paciente para que sea óptimo, porque en algunos otros momentos se puede necesitar que tenga una temperatura menor. Y pues digamos que el cerebro del sistema es la consola, porque allí es donde uno programa, uno hace la programación del dispositivo y allí donde le arroja también los resultados, cuántos litros por segundo, por minuto, el gasto cardíaco, la proporción de gases que está aportando a los tejidos. Entonces, todos esos cálculos también se pueden ver y se pueden hacer desde la consola. Las cánulas que, digamos, hacen parte de las conexiones pueden ser cánulas de origen que pueden ser para canulación central o periférica, que puede ser abierta cuando hay pacientes que tienen, digamos, el tórax abierto o percutáneo, y se utilizan principalmente vasos femorales, las subclavias, las carótidas, la aurícula derecha, la aorta y la arteria pulmonar. Y digamos que en esta gráfica podemos ver las cánulas. La venosa principalmente es la que recoge la sangre desoxigenada desde la vena, la arterial es la que la devuelve. Tenemos varias cánulas que son, digamos, eso es más que todo en el mercado, hay varias marcas, hay Maquet Avalon, Origen, Covidien, y pues tienen varios usos, depende del paciente, de la talla, del sitio donde se vaya a insertar. Algunas que son de doble flujo, o sea, puede ser un solo dispositivo, pero tiene dos lumen. Entonces, pues eso también es importante conocerlo porque eso es lo que vamos a utilizar según las necesidades del paciente. Respecto a los componentes del sistema, vamos a volver a hablar acá del oxigenador. Hay varios tipos de oxigenadores, hay unos que son sí, como circulares en forma de cilindro, hay otros que son más planos como esta, en donde encontramos el aire en el punto de abajo aparece de donde viene la sangre de la bomba, o sea, en este momento ya la bomba ha hecho pasar la sangre acá al oxigenador. Arriba está el punto de ingreso del aire. En la conexión verde podemos ver el flujo de gases que hace el barrido de CO2, y abajo los dos tubos blancos que se ven es el intercambiador de calor, que es el que hace que se mantenga el equilibrio térmico del sistema. Por dentro es muy interesante porque acá podemos ver cómo el flujo de gases frescos que está en la parte de arriba va a discurrir hacia abajo, y es el que va a hacer según las condiciones y la forma y de lo que está hecha la membrana, porque es un sistema sintético que tiene ciertas propiedades que ayudan a que haya una difusión del CO2 hacia afuera, se desprende de los eritrocitos y se va a fijar el oxígeno. Entonces, digamos que por arriba entran los gases y por el lado sale la sangre oxigenada, y abajo los tubos de calor son los que hacen, de agua caliente, son los que hacen que se conserve la temperatura. Esta es una gráfica similar, básicamente para explicar, funciona como unos paneles. Esos paneles están distribuidos en todo el sistema, y a través de la presión, de la diferencia de presiones que se hace, que además de lo que está hecho, la parte de la membrana, hace que libere el CO2, se vaya con los gases barridos y se quede el oxígeno. Entonces acá ingresa el oxígeno, y de la parte media hacia la derecha podemos ver que sale el CO2 y el agua. La membrana, pues como ya hemos comentado, tiene su funcionamiento. Entonces los factores que determinan la oxigenación, pues indudablemente la integridad de la membrana, la tasa de flujo de sangre,
específicamente el material del que está hecho y la concentración de oxígeno y de hemoglobina en la parte de oxigenación. En la ventilación, importantísimo tener en cuenta que también depende de la tasa de flujo del gas barrido, o sea, del gas que trae la mezcla gaseosa y ayuda para que se barra el CO2 y salga. En bueno, para complementar la parte del funcionamiento de la membrana, entonces que la concentración de gases después del oxigenador por el flujo de sangre del circuito es la que permite que el oxígeno sea, digamos, lo que se le va a aportar a los tejidos. Normalmente la remoción del CO2 recomienda que sea lentamente para evitar inducir vasoconstricción a nivel cerebral y producir una saturación más arterial más o menos de 75-85%. Básicamente este es un recorderis de cómo funciona la membrana, que busca replicar el funcionamiento pulmonar. La transferencia de gases es básicamente a través de diferencias de presiones y la velocidad de los gases frescos afectará directamente la eliminación del CO2. En algunos momentos, si no hay flujo de gases frescos, se suspende la eliminación y puede haber hipercapnia. Entonces es algo que toca estar pendiente y es uno de los dispositivos que el operador debe manejar. Este es otro tipo de oxigenador. eh, Como podemos ver, es como cilíndrico. Tenemos también varias partes. La entrada verde, que es por donde entra el barrido de gases. La entrada azul es por donde llega la sangre venosa y el punto rojo, que es por donde sale la sangre oxigenada. Es otro modelo, pero por dentro también tiene las mismas características y solo que tiene diferentes tamaños, depende también del paciente. Los determinantes del intercambio de gases, pues ya lo hemos dicho, estamos hablando de la saturación de oxígeno y el CO2, porque por diferencia de presiones es que se hace su intercambio. Cuando hay una fracción de oxígeno en los gases frescos y la velocidad de flujo, entonces son factores que principalmente el operador puede modificar para aumentar el barrido de CO2 dependiendo de los gases. El tiempo de residencia de la sangre, pues depende qué tanto tiempo permanece la sangre en el oxigenador. A veces si hay un flujo sanguíneo muy bajo, puede tener tendencia a precipitarse y eso podría ser complicado. La concentración de hemoglobina, pues en principio no se afecta y es el principal determinante del transporte del oxígeno, de oxígeno en los tejidos. Em, Acá entonces es una imagen que nos muestra los tipos de bomba que hay. Hay bombas que son en forma de rodillo. Este rodillo es el que genera la propulsión de la sangre de la que viene y la que sale hacia el oxigenador, la que viene del catéter, la cánula de egreso, pues, de sangre del paciente hacia el sistema y al girar, pues es el que hace que haya la diferencia de presiones para el flujo. El otro tipo de bomba es uno circular que es una centrífuga que tiene unas hélices y maneja una forma de presión negativa un poco más pareja, por decirlo de alguna forma. Eh, Ingresa por el cono en la parte de arriba, circula, aumenta su presión y su velocidad y por eso genera una presión negativa de succión. El control de los gases frescos, perdón, es principalmente dispositivo es como el flujómetro que ya conocemos, que es para promover el barrido de CO2 y va al oxigenador y ahí es donde se mezcla con los gases para poder producir el barrido del CO2. El intercambiador de calor es este dispositivo. En la parte de abajo está la entrada y la salida de agua caliente que también va para la membrana, controla la temperatura sanguínea y también la del paciente. En algunos casos en los que se requiere neuroprotección, esa temperatura se puede disminuir para que pues, estar acorde a la necesidad de hipotermia. Este es un tipo de consola. Acá permite pues el monitoreo continuo, tiene unas alarmas y en la parte de arriba está todo los indicadores,
en la pantalla y le va mostrando a uno las revoluciones por minuto, el flujo de sangre y todo lo que tiene que ver con el flujo desde el sistema, de las cánulas del sistema y la bomba hasta volver al paciente. Y pues digamos que eso es importante para poder monitorizar al paciente. Este es un flujómetro que está adherido a una de los circuitos. Este medidor de flujo es muy importante porque ayuda a detectar que el flujo sea parejo, que no haya momentos en los que haya burbujas o cavitación o alguna otra situación que pueda alterar el transcurso normal de la sangre. Y las presiones en el sistema, como ya habíamos dicho, la presión de la bomba es la que genera una presión negativa a su ingreso, porque es una centrífuga que va girando y produce como la salida de la sangre, produce una presión negativa de -10 a -40 milímetros de mercurio, y la presión 2, la presión 3 son positivas, la que va hacia el oxigenador y la que devuelve la sangre hacia el ingreso de nuevo a la cava superior o a la aurícula. Y lo que vamos a ver al final, digamos, esta es la configuración o como uno lo ve más o menos. En la parte alta está el flujómetro de los gases frescos, está la consola, está el oxigenador que va pues puesto ahí. Eso es una de las cosas que se debe poner para armar el circuito. Los cables azules son parte del circuito, abajo está la centrífuga y en la parte de abajo, en color ahí como gris o azul oscuro, está el intercambiador de agua. Otra cosa que no habíamos hablado es a mano derecha, si podemos ver, está un dispositivo que es de manivela. Cuando por alguna razón se vaya la luz, se puede proceder a tener la mayor cantidad de revoluciones posibles con el dispositivo de manivela, que ese ayuda a que la centrífuga no pare porque sería pues catastrófico. Por último, vamos a hablar una parte de las indicaciones de ECMO en las que podemos beneficiar al paciente de la terapia. Entonces, podemos tener pacientes con síndromes de dificultad respiratoria severos donde su causa, pues, si es reversible, se pueden beneficiar cuando el paciente es candidato a trasplante, cuando las estrategias de protección pulmonar no producen un adecuado intercambio gaseoso. Recordemos que en PALIC 2 nos recomiendan que se debe evaluar los índices de oxigenación cada 6 horas por las primeras 24 horas. Entonces queríamos solamente recordar esta parte en la que, digamos, para el manejo del SDRA, si hemos sido juiciosos y hemos tenido un paciente con un volumen corriente de 4 a 6 cc por kilo, una presión meseta que no pase ojalá de 28, una presión de conducción menor de 15, el PEP lo hemos titulado según las necesidades del paciente, si ya ha estado en posición prono, si tiene una hipercapnia permisiva, que no haya necesidad de aumentar el volumen corriente o un pH menor de 7,1, pues deberíamos considerar que ese paciente es candidato a terapia de ECMO. Si no hay respuesta a las terapias de rescate, por ejemplo, si el paciente ya ha tenido ventilación de alta frecuencia, si el paciente ya ha tenido óxido nítrico y ya ha estado relajado y no responde, pues esas son, digamos, razones por las cuales uno podría o debería pensar que el paciente se beneficia de la terapia ECMO. Digamos que en otras partes de la literatura que se ve, está escrito cuando el paciente tiene alto riesgo de morir debido a la terapia convencional que ya no está respondiendo, cuando su índice de oxigenación está mayor de 40 por 6 horas en ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia, cuando el SDRA con índice de oxigenación mayor de 35 por 12 horas, tiene una hipercapnia que no mejora por más de 6 horas, o un paciente que ha sido ventilado con ventilación mecánica por menos de 15 días, pues esos pacientes nos hacen pensar que puede beneficiarse de la terapia ECMO. Por supuesto, digamos que en cada parte de la literatura
que uno ve, puede haber pues controversia, pero pues a grandes rasgos es este tipo de consideraciones. Como contraindicación de la terapia ECMO venovenosa, pues está la trisomía 13 y 18, en donde, bueno, ahí decían también que es importante tener en cuenta que la trisomía 21 no entra dentro de esta parte porque hay muchos pacientes con trisomía 21 que tienen patologías que son reversibles y que son viables, entonces esos pacientes no entran en este grupo. La disfunción neurológica severa, cuando hay una hemorragia intracraneal con efecto de masa o cuando hay pacientes con malignidad de mal pronóstico, pues está contraindicado la terapia ECMO venovenosa. Y las indicaciones para ECMO venoarterial tenemos, digamos, en la guía de ELSO y en la literatura más reciente que podemos encontrar cuando está indicado, cuando hay procedimientos que se van a hacer en cirugía o para cateterización, pues estos pacientes en la parte preoperativa, preoperatoria, pues cuando hay malformaciones coronarias, cuando hay flujos restrictivos a nivel pulmonar, la tetralogía de Fallot cuando hay ausencia de la válvula pulmonar y otras alteraciones cardíacas, digamos que esos pacientes se pueden caracterizar y pueden ser beneficiados de terapia ECMO venoarterial. También mencionan cuando hay falla en el retiro del bypass cardiopulmonar o cuando hay bajo gasto en el periodo posoperatorio o cuando hay una arritmia posoperatoria que es, por ejemplo, ritmos unionales, taquicardias y otras patologías severas. Em, También se considera que es importante ofrecer la terapia ECMO venoarterial en pacientes con falla circulatoria debido a otras etiologías cardiogénicas como miocarditis, cardiomiopatías, parada cardíaca con disfunción ventricular, en casos en los que hay hipertensión pulmonar o embolía pulmonar, o en los casos que hay choque distributivo por sepsis o anafilaxis. Entonces, todo eso puede considerarse para soportar al paciente con ECMO venoarterial. En otra literatura también podemos encontrar cuando otras indicaciones que son como complementarias, cuando es un puente de recuperación, cuando es puente a puente, que ya lo habíamos dicho, un puente pretrasplante, cuando hay hipotensión a pesar de dosis máximas de los vasoactivos, que a veces pues eso también genera bastante controversia porque no está como muy definido. Eh, la perfusión orgánica inadecuada, bajo gasto con saturación venosa mixta menor de 50% o síndromes de bajo gasto con hiperlactatemia mayor de 4 o una falla cardíaca relacionada con cirugía cardíaco de cateterismo, que es parecido a lo que ya habíamos dicho. Entonces, pues esa parte es importante para tenerla en cuenta. Esta gráfica también viene de del documento de la ELSO, del Journal de 2021, donde están las contraindicaciones. Pido excusas por la letra que es muy pequeña, pero pues sí, básicamente está contraindicado en pacientes que tienen estados prolongados de shock cardíaco o cardiogénico relativo a la prematuridad. Ahí hablan de las 34 semanas, que es una contraindicación relativa, y de las 32 semanas, que es pues ya un prematuro extremo, cuando hay cromosomopatías, que ya las habíamos mencionado, o cuando hay daño cerebral severo. Y algunas consideraciones especiales acerca de cómo se debe enfocar los pacientes cuando tienen insuficiencia aórtica o interrupción del arco aórtico o estados paliativos de cirugía estadio 1 o estadio 2 o 3. Depende, pues, digamos, del momento en el que esté. Hay algunos pacientes que se pueden favorecer de la terapia ECMO. Finalmente vamos a hacer, es un ejemplo muy sencillo de cómo se inicia la programación, pues para la máquina. Entonces, para tener una velocidad de flujo sanguíneo, se calculan las revoluciones por minuto, la saturación de sangre venosa al 75% con una hemoglobina ojalá de 12, que ojalá esté saturada en el 95% a la a la salida de la membrana pulmón, y una saturación venosa de 20 a 30% menor de la arterial.
y que tenga la proporción que habíamos dicho de 3:1, máximo de 5:1 de consumo de oxígeno versus la entrega de oxígeno. Entonces, en el ECMO veno arterial para neonatos sería de 10 a 150 cc por kilo, en pediátricos de 80 cc por kilo y en adultos de 60. Y en un ECMO, para un ECMO venoso, en neonatos de 120 cc por kilo, para pediátricos de 80 a 100 cc por kilo y en adultos de 60 a 80. Eso en principio para iniciar la máquina y pues digamos ya uno va mirando si se alcanzan las metas de oxigenación. Y bueno, como conclusiones, entonces, importantísimo, tenemos en cuenta que la tecnología ECMO permite la oxigenación y la eliminación del CO2, que brinda una ventana de tiempo para la recuperación de los órganos, el pulmón, el corazón, y eso nos da la oportunidad de que el paciente se vaya recuperando progresivamente hasta poder pasarlo a, a su homeostasis. La terapia ECMO venosa pues brinda principalmente soporte respiratorio y la venoarterial brinda soporte tanto respiratorio como circulatorio. Y pues para un manejo exitoso requerimos de una comprensión profunda de la fisiología subyacente. Entonces siempre habrá que estar como muy pendiente de qué más tecnologías hay para poder apoyar a los pacientes. Por otra parte, pues las estrategias de monitoreo en el tiempo real son cruciales para el adecuado control y funcionamiento del sistema. Es necesario contar con protocolos estrictos de anticoagulación, identificar, anticipar y manejar oportunamente las complicaciones, que son temas que se abordarán en otras charlas de ECMO. Muchas gracias. Ok.